¿Qué es de ser de izquierda? Ser de izquierda es apoyar una política más social, lo cual choca con la economía, pues, ¿no? Porque no puedes, digamos, repartir la riqueza. Porque ¿Y tú eres de repartes la izquierda? riqueza, no, ¿acaso soy huevo? ¿Esto es lo que pretende Pedro Castillo? O sea, Walter Ayala ha estado sentado frente a frente con Pedro Castillo y han concertado esto. Walter anda y defiende que yo sigo siendo el presidente del Perú y que me repongan la Corte Interamericana en Palacio de Gobierno. La última Perú. Ayala recibió otra alita para nuevos favores, ya que como nuevo abogado del comunista Pedro Castillo, ha armado una estrategia para recurrir a la corrupta Corte Interamericana de Derechos Humanos, que probablemente les dé la razón, y lograr que cese la prisión para su patrocinado, y sorprendentemente lo repongan en el cargo de presidente constitucional del Perú, luego de dar un golpe de Estado. En un plazo no mayor de 30 días, la Corte de Derechos Humanos deberá responder este recurso para declarar nula la resolución del Congreso, que le arrebata inmunidad al asno, y lo vaca por ser un incapaz mental. Escuchemos. Pedro Castillo, con el gobierno. Está en nuestros estudios Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo, que sostiene que el Congreso de la República no ha cumplido con el debido proceso a la hora de vacar a Pedro Castillo, por lo tanto Pedro Castillo está vacado ya. Pero ¿en qué punto no se cumplió el debido proceso? ¿No tuvo derecho a la defensa? ¿No estuvo su abogado ahí? ¿No fue convocado su abogado? Claro, mira, para que me entiendas y me entienda todo el público, Nicolás. El día 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo estuvo citado a las 3 de la tarde para debatir la tercera vacancia que fue presentada por el congresista Málaga, que tuvo como fundamento los supuestos delitos no de la organización criminal. Horas antes, a las 11 de la mañana aproximadamente, el señor Pedro Castillo como presidente da un discurso a la Nación donde indica el cierre del Congreso y del Sistema Nacional de Justicia. El Congreso, al escuchar esta noticia, se reúne al mediodía, o sea, Ya, pero ¿podemos detenernos ahí un minuto? Claro. ¿Qué es eso? ¿No es un golpe de Estado? Pero déjame terminar la narrativa para... Ya. Ya. Entonces, da el discurso, lo cual, digamos, dice que es golpe de Estado, digo que no, de que es infracción, yo no, bueno, pero da ese discurso que nadie lo puede negar porque fue público. El Congreso, una hora después, al mediodía, sesiona y dice, ¿no? Como el señor Pedro Castillo ha intentado disolver el Congreso con su discurso, lo vacamos. Lo vacaron de manera inmediata. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el artículo 89A del mismo Parlamento, de su mismo reglamento? ¿Qué dice? Dice que para vacar al señor Pedro Castillo a un presidente es todo un trámite. Pero también en su inciso 6 dice, ¿no? Que también se puede dar el trámite si es que se alcanza 104 votos. Una vacancia directa, lo que se conoce, ¿no? Entonces, se llevó la votación sin presencia del señor Pedro Castillo, se llevó sin respetar los plazos, sin darle derecho a la defensa, pero no se llevó a los 104, no se llevó a 101 votos. Prácticamente no se le pudo vacar. Pero todo estaba con el chino de los 87 votos. Y dijeron 87 votos. Ya, pero entonces, a partir de esto, ¿ustedes qué esperan? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a decir, lo primero que va a consultar la Corte Interamericana es que si se han cumplido o no los procedimientos de la justicia peruana, porque ellos no se abocan a temas que aún están pendientes en la justicia peruana. Allá, el fuero interno que está hablando. Claro. Ya, ahí vamos. Para presentar esta demanda en la comunidad internacional, es verdad, y acá tengo el reglamento de la Comisión Interamericana, es requisito el agotamiento de los recursos internos. O, también hay excepciones, ¿ah? Dice, se puede ir directamente cuando haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Mira, Nicolás, yo el año 2021, en noviembre, presenté una acción de amparo para evitar justamente esto, la vacancia por incapacidad moral, que el término incapacidad moral es algo gaseoso, es algo volátil, es algo subjetivo. Solo necesita votos, no necesita razones. Así está en la Constitución. No, está mal. Ya, pero es lo que está en la Ya, Constitución. justamente yo presenté una acción Así de como amparo. está mal que la Constitución no diga que ante las evidencias de corrupción un presidente debería ser vacado. Eso también, eso está peor. Pero vayamos a que yo recurrí al Poder Judicial. El año 2021, ya vacaron al señor Pedro Castillo, el Poder Judicial no resuelve. Año y medio que no hay sentencia, ni en primera instancia. El retardo injustificado. Ahora presenté una acción de amparo, hace ya 30 días aproximadamente, ni siquiera la han admitido. Aparte de eso, yo qué confianza puedo tener en el Poder Judicial si la presidenta del Poder Judicial en ejercicio en ese momento Y eso lo dijiste. en ese acto que estamos Ahora, anunciando. Alberto Tarola, Alberto presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Dina Boluarte, dijo esto ayer aquí en Exitoso. Adelante, por favor. El gobierno tiene una responsabilidad, sí, a través de nuestra Cancillería, de los Ministerios de Justicia, para poder enfrentar estas demandas internacionales, sobre todo los procuradores del Ministerio de Justicia. Pero no perdamos el tema de fondo. ¿Y el tema de fondo cuál es? Como ha fracasado el intento de toma del poder por la fuerza, ahora está yendo a la jurisdicción internacional para conseguir aquello que no ha podido conseguir a la fuerza. Entonces estamos advertidos, y como Estado tenemos que tomar las medidas de caso para que ello no ocurra. Bueno, esto lo dijo ayer en la entrevista con Karina Novoa acá en los estudios Exitosa. Claro. Lo que dice Otárola, cuando él habla, ¿no?, que estamos yendo al fuero por el tema de forma, él se llama debido proceso, Nicolás. El Tribunal Constitucional, ¿por qué declara fundar los habeas corpus y los amparos? Por el debido proceso, porque no se han respetado los derechos que garantiza la Constitución, la Convención a todo ser humano. Como yo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir Pero la conclusión pues es aberrante, Walter. O sea, ¿cómo puede pretender
que después de lo que ha hecho, Pedro Castillo siga haciendo, o sea, que los peruanos digamos así, pues se equivocó el Congreso de la República, hizo mal el procedimiento, entonces ya pues que lo suelten a Pedro Castillo y que regrese a Palacio de Gobierno, ¿te parece razonable? Una cosa le digo. Acá en sí va a haber varias situaciones que se van a dar. Uno es la sanción a los que violaron la Constitución, cesaron un presidente de ejercicio, lo cesaron mal. Y eso lo responsables los congresistas, como dije hace un momento. Tiene más, los que avalaron, acá vamos a tener avalaron, estuvo también presente la Fiscalía de la Nación, la Frente del Pueblo y más autoridades, porque ellos son abogados, ellos son inclusive no magistrados. Deben saber cuando una situación digamos... ¿Esto es lo que pretende Pedro Castillo? O sea, Walter Ayala está sentado frente a frente con Pedro Castillo y han concertado esto. A mí me parece- Walter anda y defiende que yo sigo siendo el presidente del Perú y que me repongan la Corte Interamericana en Palacio de Gobierno. Eso es lo que Yo pretende. lo comento que luego conversamos. El presidente a mí me pide una opinión técnica jurídica de su proceso de vacancia. Yo dije que el proceso de vacancia fue llevado mal, debe ser declarada nula. O debe llevarse una nueva votación para reparar, porque siempre ha debido proceso. Entonces por eso que yo asumo... O debería el tema de renunciar. vacancia. O deberían renunciar. O deberían renunciar. Ahora, ese con relación a la vacancia. Y con relación a la detención también hay otro problema. Un presidente, una autoridad que tiene afuero o un alto cargo, como un ministro, como un congresista, como un presidente de la República, tiene derecho al antejuicio. Quiere decir, si una persona comete un delito con ese rango ¿no? de funcionario, debe ser detenido en flagrancia. Pero también debe darse la oportunidad de defenderse en un antejuicio. A Pedro Castillo tampoco le dio esa oportunidad. El Congreso de frente llevó la votación y le levantó el afuero, estando detenido Pedro Castillo en una carceleta. Pero ahí tuvo derecho a la defensa, ahí estuvo su abogado. no, Tampoco, no, porque no quiso ir, No. fue convocado. No. Cuando la Fiscalía de la Nación lleva la denuncia constitucional al Parlamento, el Parlamento sesiona un día lunes y en un momento nomás votó. Pedro Castillo estaba detenido acá en la séptima región, ¿no? Ya, pero según ustedes, ¿qué debió haber ocurrido? O sea, uno, no lo debieron vacar pese a las evidencias. Dos, lo debieron irse a la Embajada de México, que es hacia donde se dirigía saliendo del Palacio de Gobierno, y hoy tendríamos a Pedro Castillo en México reclamando ¿qué? Que sigue siendo presidente del Perú. Pues yo les digo lo que debería haberse dado ese día. Si Pedro Castillo el día 7 de diciembre cometió una infracción, pongamos en ese escenario, y el Congreso debía de vacarlo de manera, digamos ya en ese momento, porque ya no aguantaba más tiempo, debieron llegar a los 104 votos. De repente por desconocimiento, de repente porque no había los votos, no llegaron. Quiere decir que técnicamente no llegaron Ya, a pero no vacarlo. estamos hablando de asuntos meramente técnicos. pero- ¿Cuál es la opinión de Walter Ayala? O sea, Pedro Castillo merecía ser vacado de la presidencia de la República por haber pretendido hacer un golpe de Estado, Pedro que Castillo- felizmente las Fuerzas Armadas no obedecieron. Pedro Castillo debió tener derecho a un debido proceso donde él debió defenderse, y si después luego de defenderse era vacado, pues es decisión del No, Parlamento. pues, pero eso es mirar así la realidad con un ojo. Miren, los doctor Ayala con el otro ojo también. Es decir, violó o sea, no estamos hablando de las investigaciones del Ministerio Público sobre los actos de corrupción, sobre las evidencias que se han acumulado, que cada vez son mayores y que aparentemente fueron las que provocaron esa reacción desesperada cuando vio que empezaron a aparecer testigos que lo iban a implicar de manera indubitable y directa con la Comisión de Delitos de Corrupción. Él se desesperó y hizo lo que hizo, pero hizo un golpe de Estado. Que fue fallido es otra cosa, pero que si las Fuerzas Armadas lo hubieran obedecido, hubiera ocurrido lo mismo que en el golpe de Alberto Todo Fujimori. esto se resumen a debido proceso. Si no respetamos el debido proceso, mejor cerramos el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional lo que ve solamente el debido proceso. Es por eso que le queda fundar las acciones de amparo y los habeas corpus, en todos los casos. Es por eso que yo digo, Nicolás, que todo ser humano merece el derecho a la defensa y el debido proceso. Vivimos en una democracia. Si alguien mata, no vamos a ir tampoco a matarlo, ¿no?